Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El día de ayer se dieron a conocer precisamente las fechas de un nuevo regreso de la NBA a la capital del país. También se dieron a conocer los equipos que van a participar en esta doble jornada en el mes de diciembre. El deporte ráfaga de primer nivel vuelve a México. La NBA anunció 2 juegos de temporada regular en la capital del país para los próximos 13 y 15 de diciembre. El equipo que fungirá como local en la Arena Ciudad de México será el Orlando Magic, que en primera instancia se medirá a los Toros de Chicago el 13 de diciembre. 2 días después se enfrentará al Jazz de Utah en el mismo recinto. Es por eso que la NBA abrió el preregistro para los aficionados que busquen su lugar en estos juegos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y cambiamos de tema para hablar de temas olímpicos, y es que en Japón se están tomando muy en serio la posibilidad de cambiar de horario en el país, justamente por las altas temperaturas que se van a vivir justo cuando estén los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Así que el gobierno japonés pondrá precisamente sobre la mesa este tema de cambiar de horario. Las autoridades de Japón estudian la posibilidad de cambiar en 2 horas el calendario de verano durante los Juegos Olímpicos del 2020 para que las altas temperaturas no afecten el desarrollo de algunas pruebas. Según informaron fuentes oficiales, el tema fue abordado por el primer ministro nipón, Shinzo Abe, con representantes del Comité Olímpico japonés. El jefe del gobierno japonés dijo que el tema lo analizaría el ejecutivo, pero quería que previamente lo estudie el grupo político gobernante, el Partido Liberal Demócrata. Vianey Zárate, 21 Noticias. Asimismo, también allá en Tokio están sorprendiendo porque se dio a conocer que para accesar a todos los inmuebles donde habrá eventos de las distintas disciplinas que conforman este evento, habrá una lectura facial para así tener muy detectados a cada uno de los aficionados, staff, atletas que ingresen precisamente a los inmuebles y así tener totalmente controlada la seguridad. Y cambiamos de tema porque por fin se le cumplió su sueño a Usain Bolt, considerado el hombre más veloz del mundo, porque el jamaicano acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo de un equipo australiano de fútbol. El club Central Coast Mariners cumplirá el sueño del jamaiquino Usain Bolt de ser futbolista profesional, toda vez de que ambas partes llegaran a un acuerdo para que el considerado hombre más veloz de la tierra se una a las filas del equipo que milita en la primera división de Australia. Bolt no tendrá un compromiso formal respaldado con contrato con el Central Coast, sino que entrenará por un periodo indefinido con el resto de la plantilla. El equipo de fútbol aclaró que este acuerdo con Bolt no le garantiza un contrato como futbolista profesional, pero le da la oportunidad de poder alcanzar su meta de ser futbolista. Bolt, de 31 años, puso fin a su carrera como atleta el año pasado. El jamaiquino ganó 8 oros olímpicos y otros 11 mundiales, además de establecer los actuales récords de 100 y 200 metros. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y sigue siendo todavía una incógnita qué pasará con el arquero mexicano Guillermo Ochoa, cuando todo parecía que ya estaba prácticamente cerrado su traspaso al Nápoles en Italia, pues todo ha tenido un frenón. Se decía que justamente el día de ayer, después del partido que sostuvo el Standard de Lieja, su actual equipo frente al Ajax de Holanda, sería el anuncio, no sucedió y aparte Memo tuvo un error garrafal durante el encuentro que le costó un gol en contra al equipo belga. Pero mientras tanto, uno de sus mejores amigos, Diego Reyes, precisamente con el que compartió durante muchísimos años en el América, pues ya lo felicitó en redes sociales por su traspaso al Nápoles, lo que da una luz, todavía confirma todavía más estos rumores de que ya Guillermo es nuevo jugador del Nápoles en Italia. Así que el amigo pues le echó una manita ahí al arquero haciendo público que ya es nuevo jugador del Nápoles. Ya veremos hasta que no haya ya un comunicado oficial por parte del Standard Lieja y del Nápoles. Ya se le podrá colgar la etiqueta de oficial al traspaso de Memo Ochoa a la Serie A italiana. Y bueno, vamos con
Copa MX, porque ayer hubo partidos, vamos a ver algunos resultados, no, más bien todos los que se dieron en la noche de este martes. Querétaro le ganó 2-1 a Mineros de Zacatecas, Santos Laguna empató 1-1 con los Toros de Celaya aquí en la capital del país, Necaxa vino y le ganó 3-1 a los Pumas, mientras que Monterrey le ganó 3-0 a Mérida en su casa, el Estadio Carlos Iturralde allá en Mérida. Dorados y América aburrieron en Culiacán, empataron sin goles. ¿Cuál es la actividad para el día de hoy? La que le pone un punto final a la jornada número 3 de este certamen que enfrenta equipos de la primera división con el ascenso MX. A las 7 de la noche, 2 partidos: Tigres frente al Tapachula, Cruz Azul aquí en la capital del país en el Estadio Azteca frente al Atlas. Y para las 9 de la noche, Alebrijes de Oaxaca reciben en la cancha del Tecnológico Benito Juárez a el Guadalajara, y en la frontera el Tijuana enfrenta al Toluca. ¿Y de qué estuvieron hablando ya redes sociales en cuanto a temas deportivos se refiere? Bueno, por supuesto, la designación, el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo presidente deportivo del Atlas, el equipo de sus amores. Esto ya era ya un strike cantado, todo el mundo sabíamos que en cuanto Rafa se retirara de manera definitiva de las canchas como futbolista activo iba a dar ese paso. Siempre ha manifestado su amor por el Atlas, incluso regresó de Europa y terminó su carrera en el Atlas ya por una cuestión nada más romántica, de agradecimiento a lo que fue su cuna. Ya no le importó lo que cobraba, ya no le importó lo que le podía entregar deportivamente, simplemente era esta cuestión de cariño que le tiene la institución, y todo el mundo celebró precisamente que llegue un hombre, un hombre que ama al Atlas, precisamente a tratarlo de sacar una crisis de 70 años sin poder ganar un título, ¿no? El Atlas tiene décadas y décadas sin poder ganar un título, así que falta alguien que llegue a meter orden, y quién mejor, alguien que conoce precisamente las raíces del equipo como el señor Rafael Márquez. Y en cuestión de 1 hora y media más o menos estaremos viendo jugar a la selección femenil sub-20 en su segundo partido del Mundial de la especialidad que se está llevando a cabo en Francia. Recordemos que en el primer partido de las mexicanas dirigidas por Christopher Cuellar dieron la campanada al derrotar 3-2 a Brasil, una potencia, y hoy pues también no la tienen fácil, enfrentan a Corea del Norte, que es la actual campeona a nivel sub-20 precisamente en fútbol femenil, así que se enfrentan a las campeonas del certamen. México-Corea del Norte a las 9:30 de la mañana, ya estaremos platicando el resultado por la noche en 21 Noticias Nocturno. Y ya para despedirme les voy a presentar este video antes de que me lo enseñen, lo pongamos. Me parece que refleja muy bien la primera vez, ¿no? Siempre las primeras veces son fantásticas en todo. Lo paso porque yo me proyecté mucho, ¿no? Parte de mi vida personal, de mis mejores recuerdos son en un estadio de la mano de mi papá, toda mi vida, hasta el día de hoy, a mis 40 años, sigo añorando todavía eso y sigo recordando la primera vez que fui a un estadio, y de ahí las 1500 veces que después fui tomado del nombre ya se te olvidaron, de la persona que más he amado en esta vida. Y vean, precisamente les voy a enseñar este video en el fútbol escocés, la primera vez de esta pequeña aficionada en el equipo de sus amores. Vamos a ver. Imagínate encontrarte a miles que compartan tu gusto y tu pasión. Claro, es impactante, ¿no? Pues tío, te proyectas porque yo recuerdo la primera vez que entraste a un estadio, que ves el mundo de gente ahí, todos vestidos con los colores, el ruido, el ambiente, es algo fantástico, lo que es una sensación muy especial. Y bueno, esta niña allá en Escocia no pudo ocultar precisamente su felicidad tomada de la mano de su padre. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.